Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro programa de Café Mercosur con Osvaldo Di Princio desde Rosario. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás allá? Acá andamos, contagiándonos un poco de la alegría que viene de Argentina. Sí, fue una alegría medio inesperada porque si bien se esperaba, o era muy factible una victoria, de la oposición no se esperaba que con esta diferencia, ¿no? Eso realmente creo que fue una sorpresa para propios extraños. Y de eso es lo que vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa, específicamente como prometimos el programa anterior, ¿no? Que ya palpitábamos algo, pero como bien decís vos, Osvaldo, creo que ha sorprendido a todo el mundo, no solo al oficialismo, como también a la oposición, porque la diferencia ha sido muy, pero muy holgada, ¿no? Una victoria por más de 15 puntos es bastante, ¿no? Y principalmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no, Osvaldo? Que fue realmente fuerte, muy fuerte, ¿no? Sí, fue la diferencia casi cercana a los 20 puntos y superó los 50 puntos Kicillof. Bien, vamos a hablar de ello en la segunda parte. Dale. Y ahora vamos a empezar entonces con una noticia de Brasil, con una noticia positiva, con una adentro. Pero esta noticia no solamente tiene que ver con Brasil, a pesar de que es una legislación interna, porque ataca un poco los abusos de la justicia y principalmente el accionar de la Operación Lava-Jato. Y tiene que ver con la aprobación de una ley que combate el abuso de la autoridad. Que en realidad, sinceramente, Osvaldo, a mí me parece que no haría falta tener una ley como esta. No sería necesario si se aplicase correctamente la otra ley. Pero bueno, parece que dado lo que ha ocurrido en Brasil y también en Argentina, vamos a ir analizándolo, Osvaldo, me parece que ha sido necesario. Vamos a ver ahora si no la veta Bolsonaro y qué partes no va a vetar Bolsonaro, ¿no? Porque esto va, como dije antes, en contra de todo el accionar de la Lava-Jato, ¿no? Y estos excesos que comete la justicia. Pero muchas veces es necesario que una ley reúna todas las circunstancias y diga esto no se puede hacer, para sacar cualquier tipo de duda, ¿no? Porque a veces la interpretación de la ley puede llegar a tener algún cambio, pero cuando es clara y precisa es mucho más difícil pasarla por arriba. Sí, creo que tenés razón, Osvaldo, creo que tenés toda la razón. Te voy a apuntar algunas cosas, Osvaldo. Esta ley es la ley 7596, que fue aprobada por 325 votos a 133, o sea, una mayoría interesante, ¿no, Osvaldo? Sí, bastante, casi 3 veces, ¿no? Llegaba a 3 veces, pero más de 2 veces y media, ¿no? Sí, exactamente. Se aplica tanto a los agentes públicos de los 3 poderes, o sea, toda la persona que tiene algún tipo de autoridad. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, entre algunas cosas, prohíbe la divulgación de grabaciones de trechos sin relación con la prueba que se pretende producir. Y o sea que inhibe que se exponga a la intimidad o a la vida privada o se hiera de alguna manera la honra o la imagen de la persona que está siendo investigada, como ocurrió en la Lava-Jato con las escuchas telefónicas que fueron tanto de Dilma Rousseff, cuando era presidente, con Lula, como de la propia familia de Lula. Conversaciones familiares, la Lava-Jato se las entregó a los medios de comunicación. Se las entregó, lo podemos poner entre comillas, porque esto no está probado que se lo haya entregado, ¿no? Pero hay una verdadera contubernio, digamos, ¿no? Entre la operación Lava-Jato y los medios de comunicación. Bastante parecido a lo que ocurre en Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual, Ramiro. Lo único que te quisiera preguntar es cómo se motivó esta ley, por las cuestiones que dieron lugar a Lava-Jato o tuvo otro origen, porque la diferencia que vos marcás en las cámaras es muy importante, es una diferencia calificada, diríamos. O sea,
complicaría a cualquiera, que hasta el mismo presidente que la quiera vetar. ¿Cuál fue el origen de la ley? Muy buena pregunta, Osvaldo. El origen de esta ley fue, claro, los abusos del Poder Judicial. Específicamente comenzó con lo que fue el proceso del mensalón, pero tomó mucha más fuerza en el 2015 y 2016 con el Lavallato. Lo que pasa es que en ese momento el Lavallato, digamos, tenía un prestigio social muy importante, entonces consiguieron de alguna manera que durmiera en el Parlamento hasta ahora que ha salido, ¿no? Y ahora, a través, digamos, de la debilitación de la propia Lavallato, porque empiezan a aparecer estos mensajes que demuestran que el juez Moro no era un juez imparcial, o sea, como se ha demostrado que han avasallado todo el sistema jurídico. Entonces, a la luz de todo esto, digamos, han retomado este proyecto legislativo, ¿no? Y lo han hecho ley, digamos. Ahora vamos a ver, esperamos que lo sancione el Poder Ejecutivo. Bueno, después fíjate que otras cosas que prohíbe, Osvaldo. Prohíbe iniciar persecución penal sin justa causa fundamentada o contra quien se sabe que es inocente. Otra de las cosas que prohíbe, mirá, prolongar la ejecución de una pena privativa de libertad, que puede ser prisión temporaria o prisión preventiva también, dejando sin motivo justo y excepcionalísimo de ejecutar el mandato de libertad. Sí, sí. Otra cosa que también me parece una cosa interesante, Osvaldo, prohíbe anticipar juicio de culpabilidad contra un investigado a través de los medios de comunicación. Te escucho, Ramiro, y realmente parece que fuera el tiro de gracia para el Lavallato la ley esta. Es como que tendría un destino cierto, ¿no? Sí, es verdad, Osvaldo, sí. Y otra cosa que también nosotros lo habíamos comentado acá hace mucho tiempo, Osvaldo, es que prohíbe que personas de sexos diferentes queden presas en un mismo espacio. Y esto lo habíamos comentado nosotros hace un tiempo atrás porque hubo un caso en el estado de Pará, ¿te acordás, Osvaldo? Que a una joven la pusieron presa con 30 hombres y los hombres la violaron sistemáticamente. Esto ocurrió en el 2007, nosotros lo charlamos mucho tiempo después porque no había tenido pena. Bueno, después sí, la alejaron del cargo de jueza por 2 años, ¿no? Pero bueno, viene por causa de esto, ¿no? Porque cómo una jueza puede haber dejado a una menor, y para colmo una menor, junto con 30 hombres mayores, ¿no? En una cárcel. La duda que se me presenta escuchándote sea realmente, porque no lo recuerdo totalmente, la jueza a sabiendas que no iba a estar detenida en un lugar de detención de mujeres, sino que era un lugar de detención mixto, diríamos, entre comillas, ¿no? Sí, sabía esto. Sabía. No hizo nada. Sí, qué bueno. Fue alertada y no hizo nada. Tuvo una conducta bastante omisa, ¿no? Por eso también fue un caso que tuvo una repercusión. Nosotros comentamos la repercusión, Osvaldo. Uno de los primeros programas, si no me acuerdo, cuando hablábamos del machismo en la justicia, Osvaldo. Sí, realmente se encuadraría y daría por cierto el tema que el machismo o el feminismo no es solo una cuestión de sexo, ¿no? Comportamientos machistas pueden estar del lado de mujeres o de hombres indistintamente. Exactamente, Osvaldo. Bien, y después hay otra cosa más, también hay otras cosas que la ley estipula. Una de ellas parece que posiblemente la van a querer dejar de lado, ¿no? Que es someter a un preso a uso de esposas u otros medios de restricción de los movimientos cuando no hay resistencia a la prisión, cuando no hay amenaza de fuga o cuando hay riesgo a la integridad física del propio preso, ¿no? Entonces dice que la pena será del doble cuando se trate de un preso menor de 18 años o fuera una mujer embarazada. Embarazada. Sí, porque hubo casos también, Osvaldo, que la dejaban esposadas a los caños de la camilla del hospital a una mujer embarazada, Osvaldo. Realmente. Sí, no me extraña porque realmente acá también suele pasar. O sea, es una conducta que se repite y realmente es una... ya la sanción de la pérdida de libertad es bastante grave como para agravarla con estos tipos de comportamientos. Afecta a los derechos humanos protegidos hace más de 500 años, ¿no? Realmente es terrible. Máxime cuando nosotros sabemos que más del 70% de las mujeres que están presas están por narcotráfico, y en realidad no es porque sean narcotraficantes, sino porque son las esposas de los narcotraficantes, Osvaldo. Entonces, como están en la casa y como tienen la de los maridos de traficantes, tienen la droga en casa, ellas también van presas, ¿no? Sí, o también porque son mulas, ¿no? Son las que transportan una pequeña porción de droga de un país a otro y lo hacen por una necesidad económica. No son cárteles ni nada, son
mujeres que lo hacen realmente ante la necesidad, que esa historia se repite en casi toda Latinoamérica y en muchos países de Europa y en Estados Unidos, que son los que recepcionan la droga, ¿no? Con una sanción así realmente agrava cualquier situación. Sí, es verdad, Osvaldo. Y otra cosa también que me parece, y con esto terminamos acá la ley esta que han aprobado, que es muy actual porque están empezando a aparecer policías en reuniones de sindicatos. La vez pasada apareció la policía caminera por orden del ejército a interrumpir una reunión de una universidad en Amazonas que estaba pensando en hacer un acto en contra de Bolsonaro. O sea, primero que las universidades son autónomas, no puede entrar ni la policía normal, menos entrar la policía caminera por orden de los militares. O sea, esto es, digamos, es cualquier cosa, ¿no? Sí, ni siquiera la mínima prevención de que sea orden de un juez. No, por ni orden eso. Del ejército, o sea, realmente. Ni eso han requerido. Ni siquiera la mínima prevención y protección de derechos, no, realmente. ¿Y cuándo fue, Ramiro, esto que estás contando? Esto fue hace 15 días atrás, Osvaldo. Y bueno, pero como se están apareciendo varias cosas, entonces ahora se ha tipificado un delito con detención de 3 meses a 1 año, más multa, a cualquier agente que quiera cohibir, dificultar o impedir por cualquier medio, sin justa causa, la reunión, la asociación o el agrupamiento pacífico de personas para un fin legítimo. Me parece que esto es una cosa que ya estaba en el Código Penal, va en contra del derecho de asociación y todo eso, pero me parece que, como bien dijiste vos, Osvaldo, no está mal que se haga explícito, que esto se discuta actualmente y que todo el mundo sepa que existe, ¿no? Porque no puede ser esto. De todas maneras, Ramiro, la ley que combate el abuso de autoridad que estábamos hablando antes, ¿hay riesgo, posibilidad o está en plazo todavía Bolsonaro de vetarla? Sí, totalmente, Osvaldo, totalmente. Pero con una diferencia de votos como esta, 325 a 133, no afectaría un poco porque no es, digamos, una diferencia ajustada. O sea, realmente supongo que o bien tiene muy pocos parlamentarios el partido Bolsonaro, o muchos de los de Bolsonaro también la votaron. Bueno, está muy bien lo que estás diciendo vos, Osvaldo, porque Bolsonaro la puede vetar. Pero si después el Congreso, por mayoría, decide vetar el veto, ya no lo puede volver a vetar. ¿Se entiende? Sí, como si fuera el contraveto, diríamos. Exactamente. O sea, digamos, la Cámara insiste en la aprobación y Bolsonaro no la puede votar. Y para eso necesitas tener una mayoría, que por lo que nosotros estamos visto, creo que la mayoría holgadamente la supera. Así que me parece que está bien, Osvaldo. No, por eso me parece, con esa diferencia, hasta por una cuestión política sería inconveniente vetarla, porque seguramente Bolsonaro no votaría esta ley, ¿no? Eso nadie lo duda. Pero de todas maneras, con una diferencia tan grande como esta, parecería extraño que un presidente electo democráticamente vetara una ley, porque no es que esté un resultado ajustado, sino un resultado muy... O sea, viéndolo de los ojos de la Argentina, con una relación de fuerzas distinta acá en las cámaras que allá en Brasil, pero una cosa así, yo no tengo antecedentes de alguien en el gobierno nacional, no hablemos de algún gobierno provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que sí había hecho Macri en su momento cuando fue jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha vetado leyes como la fábrica de remedios que tenía preparando la Ciudad de Buenos Aires, había votado y con grandes mayorías, pero acá a nivel nacional no me acuerdo de una diferencia, de que haya alguien vetado una ley sin correr riesgos políticos, ¿no? Sin sentir una reprobación pública. Sí, es verdad, pero bueno, tratándose de Bolsonaro, Osvaldo, yo quiero decirte que se puede esperar cualquier cosa, ¿no? O sea... Sí, no hay que verlo con ojos democráticos. Sí, Osvaldo, yo no soy tan optimista. Sí. A lo mejor, porque en este momento Bolsonaro se maneja movido a polémica, ¿no? Entonces, posiblemente quiera, digamos, iniciar esta polémica. Vamos a ver, esperemos a ver qué pasa. Bueno. ¿Escuchamos algo de música, Osvaldo? Dale. Nos vamos a los años 80. Vamos a escuchar a un grupo llamado La Torre y el tema Solo Quiero Rock and Roll. Vamos. Cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando un desengaño sufro por un amor, cuando más me cuesta necesito un rock and roll. Cuando hay tantas
rock and roll. Cuando hay tantas cosas que no puedo alcanzar, cuando no me escuchan y no puedo gritar, cuando más me cuesta necesito un rock and roll. Y cuando me baño, y cuando me duermo también, y si estoy nerviosa, no quiero tu amor, ¿sabes lo que quiero? Solo quiero rock and roll, 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 solo quiero rock and roll
Bueno, eso que escuchábamos era La Torre y el tema Solo Quiero Rock and Roll. Bueno, Osvaldo, vamos a seguir hablando de noticias positivas. Vamos. Vamos a hablar de noticias positivas de Argentina. Bueno, ¿qué nos traes de Argentina, Osvaldo? Un tema que ya tocamos en su oportunidad, Ramiro, pero no había sido procesado en ese momento ningún funcionario, la represión que hubo en el Borda en el año 2013. Habría que recordar un poco que el Borda es un hospital neuropsiquiátrico ubicado en un lugar muy céntrico en la ciudad de Buenos Aires, con un montón de metros cuadrados de tierra, que es lo cual parecería que fuera un negocio brillante para algunos amigos del gobierno, podríamos decir. Entonces se había ido intentando reducir el tamaño de este hospital neuropsiquiátrico y se había eliminado una de los pabellones donde los internados producían algún tipo de mobiliario para más hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Y como a la policía le han ordenado que desalojen el lugar porque lo iban a demoler para entrar en algún negocio inmobiliario. Como no los internados y algunos empleados del neuropsiquiátrico se negaban a eso, intervino como siempre en exceso de sus facultades, con balas de goma, gas pimienta, deteniendo y dañando a 32 personas. Y no había pasado nada hasta que un juez Contino, en esta semana, procesó a Ricardo Pedace por casación, ya que consideró que fue un procedimiento irrazonable y excesivo de las fuerzas policiales. En ese momento, Ricardo Pedace es un funcionario de la red, que es el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires ahora. Sí, lo cual me parece una muy buena noticia, Osvaldo, porque había sido brutal la represión, ¿no, Osvaldo? Entonces sí, aparte de brutal, Ramiro, creo que el objetivo que tenía esta cuestión era hacer un negocio inmobiliario y no importaba la recuperación de los internados del Hospital Borda, que por lo menos tenían una salida laboral o una mejora en su situación, y por una mera cuestión económica, por la decisión de querer utilizar esos terrenos con un negocio inmobiliario, que ni siquiera creo que era beneficiado la ciudad de Buenos Aires, sino que algún vivillo o algún socio que tenían era el que se llevaba la parte del león, y golpean a esta mujer, a estos hombres, y no tuvo que llegar la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, porque lo habían sobreseído los tribunales inferiores a su jefe, la Policía Metropolitana.
Interesante, lo sobreseyeron porque dice que la represión ocurrió en el marco de una situación confusa. Bueno, pero si hay una situación confusa, hay que investigar, no sobreseer, ¿no te parece, Osvaldo? No, pero aparte, situación confusa cuando 32 civiles están afectados me parece que no fue muy confusa, porque con ver cuántos civiles y cuántos integrantes de las fuerzas policiales resultaron con daños personales o físicos, ya te da suficiente, por lo menos, como voy en decir Ramiro, por lo menos una investigación más profunda, porque este tipo es el actual director de la Agencia Gubernamental de Control porteña. O sea, sigue estando en el propio gobierno. Pero por suerte parece que Casación, en un acto de justicia, revocó el sobreseimiento que le habían dictado, ¿no? Los tribunales inferiores. Sí, y además, Osvaldo, significó también la represión en el Borda, junto con otras represiones que hubo en una retomada de tierras en aquel momento, significó el comienzo de una nueva forma operativa de las fuerzas de represión, que después siguió con Larreta en Buenos Aires y con Mauricio Macri, ya no como intendente de Buenos Aires, como era en aquella época, y sí como presidente a partir del 2015, ¿no? Y después llegó inclusive hasta las muertes de Santiago Maldonado y el asesinato de Nahuel, ¿no? O sea, es, digamos, un poco el comienzo de la cosa, ¿no? Sí, fue una escalada que indudablemente tampoco sabemos en realidad, porque los medios se encargaron muchas veces de tapar este tipo de noticias. Sin ir más lejos, Ramiro, esta noticia acá en Argentina pasó sin pena ni gloria, nadie se enteró de esto que pasó con Pedace. No sabemos si no hubo otro tipo de otros procedimientos como estos que llevaron a otros feroces creativos que llevaron al daño en civiles que no tenían nada que ver. O sea, estos son los que tuvieron en su momento, porque no te olvides que fue en el 2013 cuando todavía no era el gobierno nacional, no era del PRO, 2 años antes fue. O sea, después del 2015 en adelante, la verdad, siempre uno supone que hubo más de estas cosas que nunca se supieron. Sí, y en aquel momento también es interesante colocar, Osvaldo, que había un protocolo para las fuerzas de seguridad, de actuación, cómo debían actuar, y que justamente la ciudad de Buenos Aires no lo había firmado, ¿no? Entonces había actuado en contra de todo lo que se veía haciendo a nivel nacional, que era justamente no reprimir las manifestaciones, cuidar a los manifestantes en lugar de atacarlos, y acá hicieron todo lo contrario, ¿no? Cuando los manifestantes, como bien dijiste vos, eran muchas veces, algunos periodistas salieron heridos, me acuerdo, y muchas veces personas que estaban internadas, ¿no? Personas con problemas de salud mental, ¿no? Internadas. Sí, y podríamos decir que cuando vos bien hablas del protocolo, dicho protocolo que estaba vigente en el 2013, en la actualidad modificado por otro dictado por la Secretaría de Seguridad de la Nación actual, ¿no? O sea, que no tiene las mismas particularidades que tenía el protocolo anterior. Sí, es verdad. Bueno, Osvaldo, vamos a seguir entonces a una noticia más te quería comentar, pero la vamos a ver más adelante, y que tiene que ver con la economía acá de Brasil, que por la primera vez desde el año 2009, Brasil va a empezar a vender, a deshacerse, digamos, de las reservas en moneda extranjera que tiene, que llegan más o menos a 388.000 millones de dólares, para evitar que el dólar suba, ¿no? O sea, vamos a empezar a vender las joyas de la abuela, como se dice popularmente. Por eso esto recién empieza ahora. Piensan que entre el 21 y el 29 de agosto van a vender aproximadamente, a subastar, ¿no? 3.845 millones de dólares, los van a dar al mercado para mantenerlo, pero bueno, tiene que ver un poco con lo que ocurre en Argentina, también con lo que ocurre en China, ¿no? Esta guerra que hay entre China y Estados Unidos, que ha hecho que el dólar pasase a ser apreciado en varios países, entre ellos Brasil también. Ramiro, una última pregunta te quería hacer sobre eso porque me interesaría. Noticia tampoco acá no ha tenido difusión, por eso te la preguntaba. O sea, subastan estas reservas en dólares exclusivamente y se van a reemplazar, o sea, se van a comprar en reales, diríamos. O sea, van a reemplazar esos fondos en dinero convertible, digamos, ya si bien no es convertible el dólar, pero en dinero fuerte por la moneda local, ¿sería así? Claro, lo que pasa es que está buena pregunta la tuya, Osvaldo. Hasta ahora, cuando el dólar subía,
Brasil vendía bonos llamados swap, o sea, bonos de cambio, ¿no? O sea, yo te vendo Sí. este bono y en el futuro te voy a dar tantos dólares por este bono. Entonces con eso Sí. mantenían las reservas. Y algunos eran con derecho de recompra, ¿no? Ahora, lo que el mercado quiere no son más estos títulos, estos swap, estos títulos de cambio por dólar. Quieren los dólares. Entonces el gobierno va a empezar a recibir reales que hay en la plaza y entregar los dólares que están en el Banco Central. Esto supuestamente parecería que no es gran cosa, pero digamos que abre la puerta a lo que ocurre en Argentina, que es la fuga de divisas, ¿no, Osvaldo? No sé si acá es un problema acuciante. Las divisas que se han fugado, históricamente se han fugado, no digamos los últimos 4 años, sino, o sea, históricamente acá siempre ha sido un país que ha sido de fuga de divisas, pero en el último tiempo se ha hecho más fuerte y realmente es un problema porque produce un desfinanciamiento del erario público, ya que va perdiendo moneda fuerte en función de la moneda local y con la inflación se va desvalorizando, o sea, perdiendo esa ventaja que te da tener, ya sea en oro, o sea, en metales nobles o en divisas, tener una reserva, ¿no? Sí, que es una de las también una de las cosas que ayuda a frenar también la corrida inflacionaria, ¿no? Porque al haber cómo hacer frente a las obligaciones, el Estado puede endeudarse a tasas más bajas y eso también acaba generando una corriente positiva para la economía en general. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Fue muy buena tu pregunta, Osvaldo, pero es un poco dejar la ventana abierta para que la fuga de capitales, porque el mercado quiere dólares físicos, no quiere más títulos a cambio de dólares. Esa es más o menos la cuestión. La cuestión, y evidentemente Bolsonaro no quiere ir contra el mercado y le dice, si quieren dólares, tendrán dólares. Bueno, vamos a escuchar otra canción, Osvaldo, ¿qué te parece? Dale. Nos habíamos ido a los años 80, bueno, ahora vamos a escuchar algo de Los Piojos, vamos a escuchar Vine hasta aquí. Hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad, la amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho, peor si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Ciudad contaré a los amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir
cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, Osvaldo, vamos a hablar del tema principal de hoy, de las elecciones primarias en Argentina, de las PASO, de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sí, tal cual, y que ya habíamos adelantado un poco que al principio del programa, que fue realmente una sorpresa el resultado final, no tanto el resultado de que la oposición le ganara al oficialismo. Si bien yo tenía ciertas dudas, parecía que no podía, que algo iban a sacar de la galera esta gente oficialista, pero no, parece que no, se respetó la ley y fue una elección realmente histórica, no hubo casos de que se haya sacado tanto, a tal punto fue tan grande la elección que determinó que esta semana ha sido realmente movida. Sí, muy movida, no solamente en Argentina como en varios lugares de Latinoamérica, ¿no? Hubo dos casos que me parecerían que son interesantes, Osvaldo, que son los casos de Mendoza y de Jujuy. Habían desdoblado las elecciones, ellos habían anticipado las elecciones a gobernador justamente para evitar el efecto Macri, ¿no? El efecto salvavidas de plomo. Y le fue muy bien, Jujuy le fue bien al gobernador Morales, consiguió renovar la gobernación, pero ahora cuando son las generales perdieron muchísimo, por más de 15 puntos. Y en Mendoza pasó lo mismo, que eran, digamos, lugares que estaban gobernados por el partido de Cambiemos, del presidente Macri, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, Mendoza con una diferencia un poco menor que en Jujuy, pero realmente los dos fueron inesperados. Creo que de todas maneras el origen de las victorias de la oposición en esas dos provincias no es el mismo. Me parece que Mendoza fue más fruto de la militancia. La militancia trabajó mucho en Mendoza, en Jujuy también, si bien trabajó, fue muy importante el apoyo que Alberto consiguió de Massa que se integre, porque la vez que ganó, no hay que olvidar que la vez que ganó Morales en el 2015, ganó con los votos que le arrimó el que era vicegobernador en ese momento, que pertenecía al partido de Massa, o sea, al volver al partido justicialista, como se llame, el Frente de Todos, como se llame en la actualidad, fue el que le permitió sacar esa diferencia que muy bien decís que fue muy grande en Jujuy, mayor que la de Mendoza. Y sí, realmente era inesperada. Yo estuve hace poco en Jujuy y no parecía que iba a haber esa diferencia. No, y es verdad lo que está diciendo Osvaldo. También hay que recordar que Morales ganó porque el peronismo fue dividido, porque sumando todos los votos de las listas peronistas sacaron más votos que los de Morales. Sí, es verdad, tenés razón. Y el batacazo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se terminó el mito del hada buena, parece, ¿no? Sí, que la Invencible, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿no? Porque realmente Kicillof y su Clio ha hecho una maravilla, que es los últimos resultados. Un poco nos vino bien demorar un poco hacer un análisis de esta elección, porque ya tuvimos los resultados más finales. Superó el 50% Kicillof, cuando acá las encuestas muy manejadas del viernes anterior a las elecciones marcaban que iba a ser un final cerrado, con una diferencia de Kicillof, pero que iba a ser muy acotada.
pidiendo que el día sea lindo, que el día fue lindo, por lo cual no hubo tanto problema, porque decían que si el día era feo, como la mayoría de gente de edad en provincia de Buenos Aires iba a votar al oficialismo, si llovía iba a estar más complicado. Pasó todo lo que ellos pedían y sin embargo la diferencia fue casi de 20 puntos y Kicillof superó el 50%. Creo que poniéndola a Vidal en una situación de cuasi derrotada para las próximas elecciones. Si bien no hay que, festejar cuando todavía no está el resultado, pero se le va a hacer muy cuesta arriba, me parece. Sí, se le va a hacer muy cuesta arriba. Quiero aclarar que el Clio que vos nombraste, Osvaldo, para los que nos escuchan en otros lugares, es simplemente un Renault Clio muy viejo, con el cual el Axel Kicillof comenzó a recorrer la provincia de Buenos Aires, que tiene el tamaño de España, para que se hagan una idea, y recorrió haciendo la campaña, ¿no? Mientras la gobernadora que iba por la reelección, María Eugenia Vidal, lo hacía en helicóptero, ¿no? Con todo el aparato y bueno, y ahora... Con toda la protección de los medios. Y podríamos aclarar que en realidad dijimos que Kicillof no empezó la campaña este año, Kicillof hace 3 años que viene haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires y recorriéndola. Mérito que hasta le reconocieron los oficialistas, ¿no? El oficialismo le reconoció que hace más de 3 años que viene haciendo campaña en el interior de Buenos Aires, una provincia inmensa, como bien decís, casi un país. 2 años, Osvaldo, comenzaron después de las elecciones a diputados. Eso lo sé porque me lo dijo un economista que es el que comenzó la campaña con él. Apenas terminaron las elecciones del 2017, ahí vino, digamos, un poco, no fue un deseo, fue una determinación de todo el grupo de presentarse a gobernador. Ahí comenzó la campaña que en su momento parecía una verdadera locura, ¿no? Porque María Eugenia Vidal estaba creo que con el 65% de índice de popularidad y era la leona que se enfrentaba con los salvavidas revoltosos de Mar del Plata, ¿te acordás? Cómo le hacían toda la campaña en los medios de comunicación, ¿no, Osvaldo? Sí, pero realmente lo hizo, pero si no parece, todos cuando escuchamos parecería que la campaña que Kicillof la inició ahora, pero realmente hace tiempo que lo venía trabajando, también puede ser 2 años, seguramente tu dato es más certero porque yo hablaba solamente confiando en mi memoria, ¿no? Pero realmente, y me acuerdo que cuando lo eligen a Kicillof y a Magario, todos los medios salieron a decir, ¿por qué no elige uno de los varones del conurbano, que son las ciudades que rodean la capital de Argentina? Son un montón de ciudades que reúnen casi 10 millones de habitantes, deben reunir, o por él un poco menos, y entonces decían, ¿por qué no pone ese sector que son los que van a asegurar la victoria en la provincia de Buenos Aires? Sin embargo, el Frente de Todos confió en que Kicillof podría hacer una buena campaña, pero estoy seguro que ni ellos pensaban que la campaña iba a ser tan buena. No, ni ellos pensaban. Así que bueno, vamos a ver, ahora terminó, parece, el mito de Vidal, el hada buena, ¿no? Y ahora vuelve a ser, parece que la leona, ahora un nuevo video realmente pero muy cuestionado, donde ella aparece en un acting de estos que ellos hacen, supuestamente con una mujer que fue víctima de violencia de género, que le estaba acosando un vecino, y ella fue y le dijo, no te hagas problema, te vamos a proteger, y fue a la casa del vecino y desde la puerta le decía, soy la gobernadora, ahora estamos con ella. Una cosa que rompe todos los protocolos elaborados contra la violencia de género, que revictimiza, fue totalmente criticada. Después tuvieron que salir a decir que no fue un video de campaña, que fue, no sé, que se filtró, alguna cosa por el estilo. O sea, están medio como que desesperados, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, no, realmente el hecho dice que es tal cual fue así, en realidad mi mujer que denunciaba el acoso de un vecino, todo es cierto, el acosador era el que Vidal le salió a decir en la casa, golpear la puerta, la mujer, pero obviaron un detalle, dice que salió sin querer, era un video que estaba tan editado, que estaba filmado de afuera, pero tan editado que estaba subtitulado, la verdad si fue algo que se les escapó demasiado bien hecho, ¿no? Bien hecho para la campaña, pero muy mal hecho, como bien vos decís, Ramiro, para lo que pasó, porque la víctima fue víctima 2 o 3 veces, y la misma mujer que se comunicaban con ella decían que no, que ya ahora tenían mucho más miedo que antes, porque tenían miedo que este hombre reaccione, ¿no? Sí, realmente fue una situación que trascendió y que fue tan complicada que tuvo como una explosión el jueves y después se terminó, no se habló más nada porque se dieron cuenta
que fue una metida de pata y fruto de manotazo de ahogado, parecería. Bueno, te propongo que hagamos una pequeña pausa musical y después seguimos hablando de las elecciones. Vamos a escucharlo al Chango Espaciuc y a las Garzas Viajeras, un tema llamado 2+1. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Bandera al viento, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro. Y al volver, buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Buchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Una fiesta allá en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Mire paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo viene. Bueno, y el domingo a la noche, nuevamente, como habíamos dicho nosotros en el programa anterior, Osvaldo, esta empresa Starmatic, contratada para darle el dato del escrutinio provisorio, se apagó, se fueron, abandonaron, no dieron los datos, y en las 2 horas más o menos aparece el presidente Mauricio Macri pidiéndole a todo el mundo que se vaya a dormir, que habían perdido por más de 10 puntos y que se vayan a dormir.
No dijo nunca más, después dijo que habían perdido nomás, pero no sabía por qué. Por una Nadie diferencia, sabía es verdad. ni por cuánto ni por qué. Decía, perdimos y nadie sabía dónde salieron los datos. Y creo que el mayor comentario político que está pasando en los últimos tiempos de redes sociales es el meme ese que aparecía el Superagente 86 con el zapatófono pasando los datos. Decía, ¿cómo pasa Smartmatic los datos de las elecciones? ¿No? Realmente era determinante porque estuvo tres horas sin pasar los datos porque decían que no habían llegado a contar el 10% de los votos. Sin embargo, cuando empiezan a pasar los votos de Provincia de Buenos Aires y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe, ya pasaban más del 40% de los votos, o sea que ya evidentemente tenían el 10% y habían estado esperando a ver si algún dato se podía cambiar o si algún dato se podía decir de una manera que favorezca un poco, cosa que no pasó porque realmente cada vez era peor. Escuchemos las últimas palabras del discurso del presidente del domingo a la noche y la respuesta musical que le vino del búnker de El Frente de Todos. Estamos acá. Claramente estamos dejando todo por nuestro querido país. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar desde mañana. Muchas gracias. Ándate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza, poder tomar una cerveza y emborrachar mi corazón. Déjate de joder, si está más duro que una mesa, pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj, somos los dueños del reloj, somos los dueños del reloj. Bueno, y esa era la música que se empezó a escuchar en el búnker del Frente para Todos, ¿no? Cuando Macri nos mandó a todos a dormir sin darnos los datos, ¿no? Es interesante lo que ocurrió. Y después el lunes aparece un Macri totalmente sacado, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, violento, agresivo, reclamándole, o sea, incriminándolo a los que no lo habían votado, o sea, realmente un papel tristísimo. A veces uno piensa que durante 3 años y medio, más de 3 años y medio, tuvimos un presidente que ante cualquier acto que no le parecía bien, se saca. Qué peligroso que puede ser para un país estar conducido por alguien que tiene la más mínima ecuanimidad para comportarse, ¿no? Realmente fue difícil. Y lo dijo después que cerró el mercado. ¿Por qué digo lo del mercado? Porque ese día el dólar había trepado de manera espeluznante, más del 15%. No, el 32%, Osvaldo, llegó a 63. ¿Cuánto? El 32% llegó a 63. Bueno, más del 15 fue entonces, sí, más del doble. Fue una trepada terrible y salió un expresidente del Banco Central, Martín Redrado, sí, por eso quería decir, pero un expresidente del Banco Central que muy lejos de ser considerado kirchnerista o lo que sea, que dijo que la orden del presidente fue ahora que aprendan que no me votaron en contra, que no toquen el dólar y que no salgan a intervenir, que fue lo que efectivamente pasó. O sea, que después si lo dijo no, ya quedaría como una situación que no es determinante, pero realmente pasó eso, porque no intervinieron en la franja que habían acordado con el Fondo Monetario Internacional de Intervención, cuando pasaba los 60 pesos, eran los 61. Sí, llegó a 63 en algunos bancos. Está bien, pero digo, ¿cuál era la franja? Había una franja que habían determinado con el Fondo Monetario para Intervención, que dejaron que la pasara sin intervenir, sin vender dólares, lo que hizo una situación terrible y que puso en ascuas a toda la Argentina, y bueno, situación que también estoy allá en Brasil, ¿no, Ramiro? Bueno, el martes a la mañana inaugurando un trecho de una ruta, ¿no? De la BR-116, la autopista del Mercosur, en la ciudad de Pelotas. El presidente Bolsonaro dio un discurso en Pelotas,
diciendo que ahora que había ganado esa izquierdacha, de esa manera, así, de término despectivo, ¿no? De Cristina y de Alberto, que eran igual a Dilma y a Maduro, podía ocurrir el riesgo de que Río Grande do Sul, que es, digamos, el estado que está limítrofe con Argentina, se convierta en un nuevo Roraima, que es el estado en el norte de Brasil que limita con Venezuela, porque se iba a llenar de refugiados argentinos huyendo de la crisis que esa izquierdacha iba a provocar en la Argentina, ¿no? Entonces salieron a responder de varios lados, entre ellos el portal argentinatraducida.com, argentinatraducida.com, diciéndole que la última invasión había sido de turistas en el 2016, ¿no? y que en el 2016 no se veía invasión de argentinos y que realmente venía mermando mucho y que las últimas vacaciones del 2019 del verano del 2019 fueron tristísimas, ¿no? Porque casi no había muy pocos argentinos veraneando con el gobierno de Macri, que fue lo mismo que le dijo después el expresidente Lula da Silva en una entrevista que le hizo periódico aquí en Brasil. Y después, bueno, claro, después Bolsonaro tuvo que recular en chancleta. Primero lo hizo a través de Guedes, ¿no? Del ministro de Economía, que dijo que no iba a salir del Mercosur, solo saldría si Argentina cerrase la economía, porque supuestamente el Mercosur era un tratado para abrir la economía. Bueno, yo te digo la verdad, nunca he visto ninguno de los protocolos de Asunción, que son los antecedentes del Mercosur, esa afirmación, ¿no? Que sea para el mercado común sudamericano nunca fue para abrir la economía. Pero bueno, a veces hay gente que quiere cambiar la realidad, ¿no? Y al día siguiente... Sí, la interpreta como quiere, ¿no? Sí. Y al día siguiente Bolsonaro dijo, bueno, que sí, que... Como bien dijiste vos al principio, Osvaldo. Sí, pero no, ¿viste? Sí, bueno, sí, está bien, sí. El futuro presidente, ya lo pone como futuro presidente, ¿no? Si Alberto quiere hablar conmigo, bueno, está bien, tiene que dar un gesto y yo hablo con él, ¿viste? Pero tiene que dar un gesto, ¿no? Y si cierra la economía, salimos del Mercosur, como dijo Guedes. O sea, si cierra la economía, ya lo ponemos en la condicional y ya hablaría con... ¿Por qué le han dicho que por favor no haga más propaganda a favor de Macri? Porque eso le quita votos a Macri, ¿no? Sí, no le suma. O sea, y la verdad que Macri está sumamente necesitado de cualquier voto que ande dando vuelta, ¿no? No puede darse el gusto de decir, no, este voto no lo quiero. Y me gustaría hacer una aclaración. ¿Quién es el que está en el blog Argentina Traducida con Z, Ramiro? Bueno, el que habla. Por eso tenemos que hacer también una noticia, que fue uno de los primeros que se opuso o que le contestó a palabras de Bolsonaro, que en realidad no hay que ofenderse mucho, ¿no? Porque Bolsonaro es medio suelto en lengua, dice iba a decir cualquier huevada, pero queda feo, dice cualquier cosa, ¿no? No, es verdad, Osvaldo, y últimamente parece que está con incontinencia verbal, ¿no? Y con mucho problema con la caca, ¿no? Todo es caca. Le preguntaron cómo hacer para preservar el medio ambiente, dijo que había que defecar un día sí, un día no. Bueno, no te puedo creer. Sí, cosas por el estilo, o sea, no deja las metáforas sexuales y los juegos que tengan que ver con connotación sexual. La mandó a la Merkel también a plantar bananas, ¿viste? Bueno, Noruega y Alemania. Ah, sí, Noruega eso acá se sintió mucho, que le sacó los fondos que le daban para el Amazonas, ¿no? Sí. Y Alemania lo mismo, ¿viste? Porque han crecido mucho los números los porcentajes de la deforestación han crecido muchísimo. Y Bolsonaro no quiere hacer absolutamente nada al respecto. O sea, él, digamos, niega la realidad. Y bueno, y ahora que se siente un poco más seguro, porque no tiene, digamos, la presión interna de Moro, que está realmente, digamos, con muy poco poder político después de lo que se está filtrando, de lo que es la Lavallato. Bolsonaro se siente más seguro y habla. Y cuando habla, como bien dijiste vos, Osvaldo, hace eso. Habla huevada. No, pero realmente, o sea, sería mejor que gana más callándose que hablando, ¿no? Por lo que se ve, porque cada vez que habla, no sé cómo serán, por ahí les gusta algún chauvinista brasileño que haga todos esos improperios con Alemania, con Noruega, con la Argentina, por ahí le gusta, no sé, desconozco cómo será en los medios, cómo será en la difusión que tiene ese tipo de bravuconadas de Bolsonaro. Qué buena pregunta, Osvaldo, que estás colocando, porque es lo mismo que nosotros nos cuestionamos acá. Gran sector, digamos, de la intelectualidad
no progresista, digamos, que no está a favor del Partido de los Trabajadores o de algún otro movimiento más a la izquierda, ¿no? O más progresista, porque no necesariamente tiene que ser de izquierda. Digamos que está más a la derecha, digamos, ¿no? Sí. Están horrorizados con esta conducta de Bolsonaro. Periodistas, así como podría decirlo, pensando en un Majul en Argentina o en un Feynman, ¿no? De ese tipo, están horrorizados con estas declaraciones de Bolsonaro, pero parece que a un pequeño sector eso es como que le hace gracia. Parece como que la idea de ser rebelde, provocador, políticamente incorrecto, a un sector de la sociedad como que lo libera de esas ataduras morales y parece que le gusta eso. Y es un sector normalmente de clase alta, pudientes, son normalmente hombres y no quieren saber nada de respeto ni de las minorías, ni de las mujeres, ni del medio ambiente. Cuanto mucho pueden transigir, digamos, en el cuidado de los animales. Ahí sí, bueno, todo el mundo le gustan los perritos, los gatitos, entonces está bien. Cuanto a eso, viste, está. Pero parece que hay un sector de núcleo duro que parece que le gusta ese tipo de cosas de Bolsonaro. Es algo que vamos a tener que tratar más profundamente con algún invitado, Osvaldo, porque es un tema interesante, es un tema muy interesante que se mantiene por acá, ¿no? Sí, seguramente, y si lo hacemos el traslado a Argentina, con ese mismo comportamiento de Bolsonaro que tenemos acá en el gobierno nacional, terminó con esta derrota, o por lo menos en esta PASO, realmente una derrota importante, ¿no? O sea que seguramente si sigue con esa misma opción o opinión o bravuconada de Bolsonaro, supongo que ¿cuándo son las próximas elecciones en Brasil, Ramiro? En el 2020. 2020, bueno, seguramente va a tener un mal resultado, porque ese comportamiento que parece que algunos, seguramente parecería que solamente a los propios les gusta, a los demás no le cae bien. Sí. Aparte hay otra cosa interesante, Osvaldo, y con esto vamos dejando por aquí, es que no hay que olvidar que Bolsonaro ha ganado las elecciones con una muy buena cantidad de votos, pero los votos en blanco fueron muy pero muy grandes. O sea, gente que no iba a votar en el Partido de los Trabajadores, pero que tampoco votó en Bolsonaro. O sea, hay mucha gente que votó en Bolsonaro en contra del Partido de los Trabajadores. La polarización aquí fue muy pero muy grande. Pero también hubo mucha gente que no votó ni en uno ni en otro. O sea, no quiere decir que quiere decir que digamos que no agrada a todo el mundo la postura de Bolsonaro. Eso que Bolsonaro en las elecciones se mantuvo en un hospital, sacándose fotitos y haciendo armitas con los gestos de las armas, de pistolita con los dedos. Y cuando tuvo que hablar, cada vez que le preguntaban alguna cosa, decía, bueno, pregúntenle a Guedes, yo no sé nada. O sea, digamos que no se expuso demasiado, no fue a los debates. Sí, ya lo habíamos hablado, sí, ¿te acordás? Cuando hablamos de las elecciones en Brasil, de esta situación, de que él se mandó a guardar y eso logró porque cada vez que hablaba perdían las encuestas. O sea, evidentemente, y ahora está suelto de lengua, va a pagar lo mismo que hubiese pagado en las elecciones si hablaba, supongo. Después, como vos bien decís, Ramiro, necesitaríamos un tercero que podemos charlar este tema que es muy importante porque lo mismo les pasa a todos los países latinoamericanos, ¿no? Sí, inclusive el Papa Francisco habló de los medios de comunicación y habló de un término muy nuevo que es la cropofagia, ¿no? O sea, esta idea de comer excremento, de comer heces, y que es lo que están resucitando un poco ahora aquí en Brasil, ese mismo término, coprofagia, con relación a este nuevo discurso de Bolsonaro que habla tanto de eso, de caca, ¿no? De caca y después... Es monotemático sí, con ese tema, ¿no? Está siempre pin. Sí, exactamente. Bueno, Osvaldo, nos despedimos entonces. Dale. Antes de despedirnos, recordamos que este programa se emite por la radio RCA Oficial y la radio Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y que también pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com. Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.